Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en esta mesa de diálogo. Mi nombre es José Antonio Soria Ponte, soy entrenador y preparador físico egresado del Comité Olímpico Mexicano y actualmente a punto de terminar la licenciatura en fisioterapia deportiva. Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Morales, también soy entrenador por parte de la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness, y les vamos a hablar un poquito acerca del entrenamiento deportivo. Muy bien, los mitos hoy en día para esto del entrenamiento, del físico-constructivismo, pues son muchos y verdaderamente nadie sabe en específico cuál es la verdadera teoría de un buen entrenamiento. Pues nosotros queremos empezar por preparar de preferencia a toda la comunidad en general y ojalá y los entrenadores también puedan tener coincidencias con nosotros. De lo contrario, tendríamos que generar foros, generar mesas de discusión para poder presentar nosotros nuestro punto de vista y generar un poquito más de conocimiento científico en esto. Cuando llegan a mí, la gente me llega y me dice: oye, Tomás, dame una unidad de entrenamiento, dame una rutina. Entonces nosotros consideramos que lo más importante de una planificación es la unidad de entrenamiento. Y la unidad de entrenamiento, que es lo más sencillo que hacemos, miren, esto está muy fácil. Nosotros iniciamos con un calentamiento general. Después de un calentamiento general, tiene sus bases fisiológicas, el licenciado les va a hablar de esto. Pero también hablamos del calentamiento específico, dependiendo del área que vayamos a entrenar. Le llamamos entrenamiento muscular diferenciado, porque vamos a diferenciar las partes corporales. Bueno, de ahí nos abocamos a un programa de entrenamiento basado en investigaciones científicas. Si la NASA dice que son 3 series de una rutina de 15 repeticiones o de 10 repeticiones, pues obviamente ya son personas que me investigaron. ¿Yo quién soy para contradecirlos? Y en el caso de una terminación de un entrenamiento, obviamente mucha gente no lo hace así, pero tratamos de proponer que se termine con un descalentamiento o un enfriamiento llevado a cabo con los ejercicios de estiramiento. Esa sería una unidad, y en eso es en lo que coincidimos, José. Sí, así es. Principalmente para tener una buena unidad de entrenamiento, pues una buena planeación. El tener una buena planeación te da muchas garantías en el futuro para cualquier tipo de deportistas. En este caso, en mi área, por parte de la fisioterapia, pues bueno, tenemos que reconocer ciertas cualidades anatómicas o ciertas cualidades pues fisiológicas que pudiera tener el individuo para tener un buen entrenamiento. Así es. En concreto, nosotros le llamamos, bueno, hay un área que ya empieza a llamarle biomáquina a nuestro cuerpo. La biomáquina de nuestro cuerpo generalmente va a estar condicionada por el presupuesto genético que tenga cada persona. Este presupuesto genético con el que haya nacido va a estar modificado con una serie de factores como objetivos, medios de entrenamiento, cómo se van a aplicar estos medios, los factores ambientales. Sabemos que no es lo mismo entrenar un deporte en lugares altos, en lugares a nivel de mar, que afectan los factores ambientales. La nutrición, por supuesto, es un punto muy importante, inclusive los factores sociales. Habemos muchas gentes que en la madrugada no podemos ya salir a correr por el temor de la situación social que se vive en el país, y todo esto va afectando el resultado deportivo y obviamente la capacidad para el desempeño físico. Por esa razón nosotros también debemos de tener conocimiento, y eso platicábamos y estamos totalmente de acuerdo con el licenciado, de que debemos de estudiar la anatomía. Y esta anatomía no nomás para saber qué músculo vamos a trabajar, para saber qué resultados vamos a tener, sino que tenemos que verla más a fondo. Ya lo comentaba ampliamente ahorita fuera de cámaras José, que tenemos que ver el músculo desde el punto de vista diferenciado, qué músculo vamos a trabajar, cómo está compuesto este músculo, hasta llegar a lo que es la unidad que lo mueve, que es la sarcómera. Y esta sarcómera tiene su cercanía con la mitocondria. Y ustedes dirán, son palabras domingueras. No, son palabras de nuestro organismo.
que esto nos permite ir conociendo algunas cosas, ¿verdad? Así es, sí, pues la bioquímica del organismo pues te marca precisamente esto, conocer principalmente de qué están compuestos tus músculos, en este caso la unidad funcional del organismo, pues es la sarcómera, es como se mueve una contracción o que lo que hace una contracción muscular para tener así un beneficio en cuanto al movimiento humano. Nosotros como fisioterapeutas, o en este caso la fisiología inmediatamente del organismo, pues es el movimiento. Nosotros como licenciados en fisioterapia somos expertos en el movimiento humano. Sabemos especialmente cómo se mueve una articulación, cómo está compuesto un miembro de cada extremidad de tu cuerpo. En este caso está compuesto por ligamentos, por músculos, por huesos, infinidad de pues, células, porque somos una célula, somos una unidad funcional. Así es, entonces cuando nosotros como entrenadores le damos este enfoque, llegamos, digamos, a la parte final de nuestra rutina o nuestra unidad de entrenamiento y nos damos cuenta que cuando analizamos el músculo tenemos que verlo hasta desde cómo está compuesto, como dice el licenciado, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, cómo debemos de atacar el músculo o el área corporal para que tengamos mayor flexibilidad. Y a mí me encanta cuando, por ejemplo, comemos, se me antoja pensar el pollo en el caso de la pierna, te fijas cómo los músculos tienen una cubierta, una fascia, y esta fascia es precisamente que nosotros como entrenadores tenemos que ponerle atención para cuando trabajen la flexibilidad, porque el músculo ya de por sí es más elástico, pero la fascia es más tardada de trabajar y es lo que le tenemos que poner atención. Eso es en cuanto a la flexibilidad. También hablaba el licenciado, algo muy importante, que él conoce mucho sobre esto, es lo que provocamos en un gimnasio. La hipertrofia, o lo que queremos, o lo que buscan muchos aficionados al fisioconstructivismo. Digo aficionados porque pues tienen el desconocimiento y piensan que pues por algún producto, por alguna inyección, por alguna pastilla, algún alimento, ellos van a provocar una hipertrofia. Sí, pudiera ser que sí, pero en el mayor de los casos pues es algo más científico el obtener una hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular pues es el crecimiento de las células de nuestros músculos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Teniendo una buena alimentación, teniendo un buen descanso y una buena suplementación. Eso es lo ideal. Yo lo hablo como para las personas pues, que están apenas iniciando un entrenamiento y bueno, quieren ver resultados próximos, pues no es factible, ¿verdad? Tiene que llevar un proceso, volviendo a lo mismo, de entrenamiento. Nosotros trabajamos o manejamos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo los entrenamientos para lograr así una buena hipertrofia muscular. Si eso es así, necesitamos tener ese enfoque, eso es un mensaje que queremos llegar al público. En este caso, cuando nosotros sabemos también cómo se recupera el músculo, que dentro del hueso tenemos unas células marrón que científicamente ya están comprobadas que para el físico-constructivismo son grandes amigas porque le recuperan rápido los entrenamientos. Y llegamos a lo más importante, que es sabemos que el movimiento en los músculos es básico. Así es. Y por esa razón nosotros nos enfocamos mucho en el movimiento. La biomecánica. La biomecánica de nuestro ejercicio que estemos celebrando es muy importante. Sí, la biomecánica es esencial, es una de las partes esenciales del entrenamiento. Obviamente hay personas que, pues como repito, cuando son aficionados y no tienen el conocimiento ni la orientación básica en ese momento, pues vulgarmente dicen, hoy voy a hacer pecho y tríceps, hoy voy a hacer espalda y bíceps, hoy voy a hacer piernas y hombros, hoy voy a hacer pues abdomen, pero no tienen establecido, volviendo a lo mismo, una planeación adecuada para el entrenamiento. Y por tal motivo, en lugar de que haya una hipertrofia muscular, hay una atrofia muscular. Correcto, entonces miren, es bien importante para nosotros que les vayamos dando este enfoque, porque como pueden darse cuenta, tenemos que conocer cómo está compuesto el cuerpo humano. Esta es una gráfica, y en esta gráfica, por ejemplo, nosotros para un resultado deportivo, no sé si recuerden que hay deportes que se hacen competencias por peso,
tenemos que hacer modificaciones en el agua. Sabemos que estamos compuestos por más del 60, alrededor del 60% de agua, 70% de agua. Entonces, si nosotros tenemos el 60-70% de agua, tenemos que saber cuál es el agua extracelular y cuál es la cantidad de agua intracelular para modificar estos porcentajes y de esta manera no afectar el rendimiento deportivo del deportista. Cualquier deporte de que se trate, si se trata de grasa, que es en el caso del físico-constructivista, nosotros tenemos que saber del porcentaje de grasa que tiene, qué porcentaje es grasa esencial y qué porcentaje no es grasa esencial, que podemos nosotros tener una influencia externa con ciertos programas de entrenamiento. Por eso esta es digamos, la estadística del cuerpo y así tenemos que analizarla también nosotros, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando hablábamos nosotros de energía, nos damos cuenta que dependiendo de cómo entrenemos, pues son los resultados que vamos a obtener. Sí, y regresando lo mismo a la fisiología del organismo, la grasa es energía y muchas veces las personas piensan que porque están en un sobrepeso o en un exceso de grasa, pues no va a haber resultados. Al contrario, yo en lo particular, en la experiencia que llevo como entrenador, me gusta mejor entrenar personas un poquito ruedicitas en el ámbito fisiológico, le podemos llamar ectomorfas, con un cuerpo pues robusto y así moldear su figura. Muchas veces la persona que es ectomorfo, en este caso las personas endomorfo, perdón, las que son muy delgaditas, como nuestro amigo Tommy, pues bueno, cuesta mucho trabajo. Pero bueno, son cosas científicas que a través del tiempo, a través del entrenamiento, su entrenador se los tiene que ir pues diciendo constantemente, porque ahora sí que es un diálogo, son palabras que son constantemente en los gimnasios. Así es, son las que manejamos. Ahora, es bien importante, por ejemplo, saber que hay 3 sistemas energéticos. Y yo creo que nosotros como entrenadores, como padres de familia, como deportistas, deben de saber estos conceptos básicos, porque dependiendo de la cantidad de trabajo que estés celebrando, el tiempo, es el tipo de energía que vas a utilizar. Y por eso también a nosotros nos dan conceptos quizá básicos de química y de bioquímica, pero que nos permiten utilizar algo que mucha gente se preocupa, que es la glucosa, ¿no? Bueno, pero cuando esta glucosa anda en sangre, obviamente es un problema. Pero cuando esta glucosa la logramos meter a la célula y la ocupamos como energía, esta glucosa es buenísima. Es lo magnífico, Es lo mejor que puede haber. Entonces, si nosotros esa glucosa, independientemente del nivel de salud que tengas, sabes utilizar con un programa de entrenamiento adecuadamente tu glucosa, vas a poder sobrevivir o tener una buena salud todo el tiempo. Entonces, en este caso, dependiendo de esa glucosa, en qué ambiente la estés utilizando, ya sea anaeróbico, la vamos a fermentar como ácido láctico, que es algo que la gente cree que es malo, pero es una energía también. Son desechos específicamente que el cuerpo pues elimina en base al ejercicio. ¿Por qué? Porque pues tenemos un trabajo. Entonces muchas veces, repito, y hago énfasis en esto, los que son aficionados al fisioconstructivismo dicen: ay, me duelen los brazos, ay, me arde la espalda, ay, me arden los glúteos. Pues es algo bueno porque esas fibras musculares están perdiendo o están eliminando ese tipo de ácido láctico que asimismo se vuelve un beneficio. ¿Por qué? Porque para recuperar ese ácido láctico, que es un desecho, hay que comer, hay que descansar y hay que volver a entrenar al doble o al triple, dependiendo la rutina que lleven y el entrenador en turno que esté. Y sí, el ácido láctico, mucha gente dice es malo. No, dentro de los desechos que se encuentran en el organismo, pudiéramos tener pues el ácido úrico. El ácido úrico es un desecho que principalmente afecta a las articulaciones. Y bueno, ya es un ámbito ya de salud, que bueno, que ahí se tienen que hacer pues estudios de sangre para ver niveles de cristales, para ver niveles de desechos en cuanto a la sangre haya, de acuerdo a las articulaciones que estén afectadas. Pueden ser codos, pueden ser rodillas, pueden ser tobillos. Y así es como llegamos, le digo, a la mitocondria nuevamente. ¿Y por qué razón llegamos a la mitocondria? Porque dependiendo, repito, de cuánto estemos entrenando,
va a ser el nivel energético que vamos a utilizar. Nuestro organismo, para que quede claro ante toda la sociedad, se conformó por una simbiosis que surgió de la célula. La célula es anaeróbica. La célula no ocupa oxígeno, pero de pronto se mete una bacteria a la célula, que es la mitocondria, y esa mitocondria es la que utiliza el oxígeno. Entonces, al utilizar el oxígeno se hace una simbiosis, se trabaja de las dos maneras, pero dependiendo del nivel de trabajo, el tiempo de trabajo y la intensidad que estés trabajando, va a ser en la cantidad de energía que vas a utilizar de cada sistema, ya sea con oxígeno o sin oxígeno. Y por eso los entrenadores, los padres de familia, los mismos deportistas, tienen que conocer estos conceptos, porque al final de cuentas lo únicamente que nos exigen es rendimiento. Sí, aquí precisamente hay aspectos, bueno, en este caso nos encontramos en el estado de Guerrero, y pues nuestra cultura es muy déficit en cuanto al deporte, y ya no sé más ramas, ¿no? Disciplinas que pueda haber. Pero sí debe ser cultura general en Estados Unidos, en Cuba, en Europa. La cultura deportiva está rebasada, o sea, lo vemos ahorita en el fútbol, lo vemos en los Juegos Olímpicos, lo vemos en las eliminatorias para copas mundiales de básquetbol, de fútbol, de las diferentes competencias que haya. Es muy notorio. Y sí, o sea, principalmente aquí la base pues es la alimentación. Realmente se dice por ahí que somos lo que comemos, o sea, y no tenemos una cultura apta o adecuada, idónea, perdón, para nuestros hijos o para los hijos, en este caso de los deportistas, porque pues bueno, queremos tener un mejor rendimiento. Así es. Entonces, cuando nosotros nos exigen el rendimiento deportivo, tenemos que tener presente que cuando nosotros trabajamos una capacidad física, va a tener un efecto sobre el rendimiento deportivo, sobre la técnica. Entonces tenemos que ir trabajando cosas a la par. En lo personal, en mi experiencia, cuando trabajo fuerza máxima, sé que su resultado en el deporte no va a ser técnicamente el adecuado. Entonces tengo que tener mucho cuidado para programar a mis deportistas para qué fecha va a ser su competencia, y en esa fecha estén sus puntos o picos máximos en todas las condicionantes del rendimiento deportivo. Y para eso nosotros analizamos las bases científicas del estudio de la fuerza. Les repito, lo vemos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, que es cómo funciona el ejercicio en nuestro organismo, y desde la perspectiva kinesiológica, porque la perspectiva kinesiológica me va a permitir que se haga el movimiento adecuado, para que no estemos haciendo movimientos parásitos y que generemos gasto inadecuado. No tiene caso. Por eso es importante nosotros, nuestra área, al menos yo me siento feliz con mi área de físico-constructivismo, porque me permite enseñarles conceptos más precisos de cómo se mueve el músculo. Digo, yo no tengo que inventar nada, en las manos, se hacen cada cosa rara. Sí. Nuestro cuerpo tiene un movimiento, perfeccionemos ese movimiento. Sí. Y me decía un entrenador en Acapulco, uno de natación, no recuerdo el nombre del maestro, bueno, ¿y por qué lo entrena así? Entonces es que estamos perfeccionándole el movimiento. Para mejorar sus tiempos, perfecciónale sus movimientos. Y eso es lo que tenemos que nunca perder de vista, ¿no? Sí, precisamente aquí dentro de la fisiología del ejercicio encontramos principios básicos del entrenamiento, que son la especificidad, la individualidad, la progresión, la sobrecarga, la motivación, la generalidad. Son muchos aspectos que tenemos que abarcar para que nuestro atleta, para que nuestro alumno, para que nuestro competidor tenga todos esos beneficios y sea mejor día a día. Muchas veces entrenadores los inician, otros los ponen a mitad de etapa, otros los terminan y otros los hacen campeones. Que total, el que inició pues no sabe ni siquiera la mitad de la progresión de su entrenante, y mucho menos si fue campeón o cómo fue campeón, porque, volviendo a lo mismo, no tienen una planeación de entrenamiento,
un atenuante que podría decir así, ah, mira, mi alumno tiene esas características, mi alumno tiene estas habilidades, mi alumno tiene estas aptitudes sobre todo, porque hay veces que llegan los alumnos o llegan los entrenantes y pues ellos quieren desarrollar, repito, masa muscular cuando en realidad su anatomía o su fisiología no les va a dar para una competencia que ellos pues en un futuro quisieran, ¿verdad? Sí, y ahondando obviamente ahí utilizamos también métodos de entrenamiento, porque si bien es cierto, aplicamos muchas ideas empíricas, pero al final de cuentas, como dice el licenciado, no alcanzamos a repetir el mismo proceso. Entonces, ¿cómo llegó ahí? No sabemos. Entonces, si nosotros aplicamos una metodología, en el físico-constructivismo tenemos muchos métodos, se encuentra el de repeticiones, que es el más conocido, el circuito de entrenamiento, el excéntrico negativo, el asistido resistido, el superset y el isokinético. Bueno, son nombres un poco específicos del físico-constructivismo, pero al final de cuentas es en nuestra área, porque... Perdón. Y ahí está la clave. Al conocer ese tipo de entrenamientos, tanto el entrenador como el alumno van a saber para qué están hechos o para qué pueden realizar su deporte o en este caso si están en el deporte adecuado. Así es, todo eso nos va a ir dando guías y eso, yo he visto por ejemplo esta diapositiva, la bajé de internet, este cuadro, nada más lo complementé con unos datos que para mí son muy importantes, porque cuando ya estás aplicando ciertos conceptos, te vas a dar cuenta que unas clases de trabajo o tu organismo nada más va a soportar un trabajo durante cierto periodo. Si vamos a hablar en el caso de fuerza, son 3-4 meses máximo que le puedes aplicar fuerza. Más adelante ya no le puedes aplicar fuerza, ya no te va a responder, vas a llegar a un sobreentrenamiento si continúas así. Tienes que periodizarlo. A veces vas a trabajar resistencia, que es lo más importante para que generes mitocondrias, generes conceptos básicos en el deportista, y ahí te puedes pasar uno de fuerza, y de ahí ya cuando tienes estos dos conceptos ya puedes trabajar velocidad. Sí, generalmente es el orden que ya se maneja. Y ya dependiendo de la persona son los tiempos que utiliza. En 3 semanas no es ningún invento de nosotros. Tú haces un campamento de altura, 3 semanas, obviamente en 3 semanas tu organismo ya tiene más mitocondrias, ya tienes más capacidad de rendimiento, de resistencia. Entonces, son conceptos que son conceptos científicos y principalmente la secuencia lógica. Muchas veces eso lo pasan por alto los entrenadores cuando tienen una secuencia lógica. De estos puntos de la secuencia lógica, pues bueno, viene la exclusión, viene el que el alumno tenga una identidad, volviendo a lo mismo como lo dije hace rato, que tenga una identidad si es su deporte y si lo va a poder desarrollar y si no, decírselo en el momento, para que también él tenga una motivación sana más que nada, claro, o una aceptación sana de lo que es su deporte. También podemos llevar a cabo que pues, no hay de otra, la alimentación. ¿Okay? La alimentación es lo básico, es el 80 al 90% del entrenamiento. Si la persona no tiene una buena alimentación y tiene una déficit de alimentación, no va a haber resultados. Así es, son uno de los factores que hablábamos en un principio que ingresan a nuestra biomáquina que nos van a dar un resultado deportivo. Cuando nosotros continuamos haciéndolo, si se fijaron en nuestra primera diapositiva, que fue nuestra copia, porque ahorita es copia, porque está en la computadora, nos dice cuántas sentadillas, con qué peso, cuántas repeticiones. Eso significa que nosotros ya tuvimos un estudio de una persona y ya sabemos que si le trabajamos una repetición le vamos a hacer resultado de fuerza máxima. Si hacemos un trabajo de 15-20 repeticiones, estamos obteniendo trabajos de resistencia, ya no vamos a tener trabajo de hipertrofia muscular, en el caso del físico-constructivismo. Sí, muchas veces yo aquí lo que entiendo en esto es el RM1, ¿no? Así es, la norma de máxima repetición. Exactamente, y que muchos, volviendo a lo mismo, por desconocimiento, por información, no lo hacen. No lo practican. No lo practican exactamente, por desconocimiento, porque ahí está. Ahí está. En los libros está,
En la formación está, pero pues bueno, lamentablemente si no tenemos esa ilustración, pues. Y ojalá y podamos ir unificando un poco los criterios, podemos aprender de mucha gente y así llegamos a los modelos de planificación. Los modelos de planificación están fundamentados en los componentes de la carga y en los factores condicionantes. La carga ya sabemos que tiene naturaleza, magnitud, orientación y organización. Pero aparte, toda esta carga tenemos que adecuarla al nivel de edad biológica del deportista y de edad deportiva. Porque resulta que un muchacho de pronto te acepta una carga muy grande y es un talento deportivo. Y alguien que lleva muchos años entrenando, pues tendrá una mucha edad. Pero su edad deportiva sigue siendo una edad de un principiante, de un novato. No llega todavía a la maestría deportiva. Tiene sus tiempos, cada disciplina tiene sus resultados, pero en términos generales hemos observado que en pocos meses quieren hacer un campeón, cuando no están las condiciones, y para eso tenemos que tener esta serie de conceptos que ya hemos platicado aquí con el licenciado, que tienen que condicionarse, inclusive, repito, hasta la orientación de la carga. Ya hablamos de los principios, y es así como llegamos a lo que coincidimos todos, a lo que es el nivel de rendimiento. Cuando aplicamos una carga, está en una posición. Así es, sí. Aquí los factores, como nos acaba de decir el profesor, los factores principales son la recuperación. Uno de los factores principales es la recuperación. ¿Por qué la recuperación? Porque la recuperación la podemos obtener con la alimentación y con el descanso. Si no hay una buena recuperación, no sirvió de nada todo lo que hayan planeado, todo lo que hayamos dicho, todo lo que se haya leído. Porque muchas veces es factible. Cuando empiezan a temprana edad los deportistas, en este caso del fisicoconstructivismo, pues empiezan con los vicios, empiezan con los malos hábitos, el cigarro, el tabaquismo, el alcoholismo, la fiesta, el antro, y todo eso nos lleva a no descanso de nuestro organismo. Volviendo a lo mismo, como lo acaba de decir el profesor, somos el 70% somos agua y el 30% pues bueno, lo complementan diversas sustancias que tenemos en el organismo. Y si nosotros las atacamos o no las dejamos crecer con el tabaquismo y con el alcoholismo y con no haber descanso, se pierde todo el entrenamiento. Así que cuando nosotros aplicamos una carga de entrenamiento, por eso llegamos al agotamiento, dañamos nuestro organismo. Pero el descanso y la recuperación nos va a permitir que recuperemos ese nivel, pero tenemos niveles, se llaman homeostáticos. Ese nivel homeostático es dinámico. El equilibrio. Siempre va a estar en equilibrio, pero dinámico. Te vas preparando para ser mejor, ese nivel ya te subió y tienes que aprovechar a ese nivel que subiste a entrenar más fuerte, como dice el licenciado, porque esto te va a permitir que tu organismo se prepare para cada vez más cargas de trabajo. Y esto va a hacer que si haces tu carga de trabajo con el tiempo adecuado de recuperación y la carga adecuada, es cuando vas a llegar a un resultado deportivo adecuado, que es lo que platicábamos hace rato, que normalmente hay leyes de entrenamiento que tenemos que respetar. Cuando hacemos un descanso muy chico abajo de nuestro nivel, no nos sirve, no tiene caso ni entrenar, mejor quédate en casa. Cuando haces un entrenamiento igual como los que siempre has hecho, pues de ahí no vas a pasar. Pero cuando haces entrenamientos arriba de ese nivel que tú tienes, vas a obligar a tu organismo a que se supere ese rendimiento. Pero aguas, si tú no sabes dosificar cuánta es tu carga de trabajo, cuántas repeticiones y cuánto peso estás trabajando o cuántos kilómetros estás corriendo, puede llegar a un sobreentrenamiento. Por eso tenemos un nivel de peligro y eso es lo que tenemos siempre que tener cuidado. Y hablábamos hace rato de que pues, no se puede entrenar más de lo normal. No, claro. Pues ya tenemos... Sí, en el ámbito del fisicoconstructivismo, en este caso que estamos tocando el punto, los especialistas o los entrenadores, hay entrenadores europeos, en este caso croatas, me parece que son croatas, llevan los entrenamientos de menor intensidad a media, a mayor, y de ahí vuelven a la menor intensidad. ¿Por qué? Para la recuperación de fibras musculares, para la recuperación anímica sobre todo. Aquí sufrimos en México
de una déficit de actitud. ¿De actitud? ¿No hay actitud? No hay actitud porque pues no hay ganas. No hay ganas, no complementan, no terminan, no llegan a su término con un buen entrenamiento, una buena competencia. Muchas veces, como dicen vulgarmente, igual se desmayan en la tarima. ¿Por qué? Por el déficit de entrenamiento, volviendo a lo mismo que hay desde el inicio de su planeación de entrenamiento. Debemos de tener objetivos bien definidos para poder lograr llegar a nuestro techo financiero. Cada uno de nosotros nació con ciertas características. Yo comentaba que tenemos atletas aquí de fondo que hicieron una transformación. Se puede hacer una transformación de fibras de contracción rápida, que son las de músculo, a contracción de fibras aeróbicas, que son de contracción lenta. Entonces todo eso se puede lograr con todos los años, pero al final de cuentas son adaptaciones que se van haciendo. ¿Por qué no mejor aprovechar las características del deportista? ¿Para qué está morfológicamente diseñado su cuerpo? Y tratar de utilizarlo para eso. Sí, esperamos llegar algún día a ese sueño, ¿no? Hacer un banco, un banco tanto de deportistas como de datos, como de experiencias mismas, porque, bueno, eso es lo que nos falta, más cultura. Sí, y llegamos a lo más importante. Miren, a la periodización. Estábamos platicando, siempre coincidimos porque obviamente tienes una preparación fundamentada, nuestros puntos de vista científicos van a coincidir con la disciplina que sea. Yo soy entrenador, él viene del Comité Olímpico, yo vengo de la Federación, él viene de una escuela superior universitaria, pero nuestros conceptos coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque están fundamentados en algunos estudios que ya están realizados, ¿no? Entonces, de tal manera que llegamos así a lo que es la planificación. Iniciamos con un programa de entrenamiento, con una rutina, y esta rutina es la piedra angular de lo que es el resultado. Lo podemos volver para que lo cheque la gente, se den cuenta. Hay dos tipos de planificación. Una es la clásica, el famoso Tudor Compa, ¿no? Y la otra es la clasificación moderna, en donde ahora ya puedes entrenar con un entrenamiento que tenga menos divisiones, nada más con que entrenes por día, por semana, por mes, y esos meses divídelos en fuerza, en velocidad y en resistencia. Y ya depende de la disciplina que tú tengas. ¿Por qué se inventaron estas planificaciones? Estas planificaciones se inventaron porque resulta que ya puedes competir en cualquier fecha. Resulta que tienes un mar de competencias, y ese mar de competencias pues tienes que ir con ciertas condiciones. Para esa razón nosotros entrenamos a las personas. Si es un voleibolista, por ejemplo, debe tener una fuerza explosiva, es fuerza de salto, tiene una velocidad de reacción, elasticidad. Entonces ¿sabes qué? Vas a ir al 60, 70, 80 de tu resultado, porque ahorita estamos en fuerza máxima. Oye, profe, pero es que no me siento bien. No, porque te vamos a preparar para tu competencia específica, la mejor que tienes, y para esa te tienes que preparar. Y por eso yo quiero hacer un hincapié en esto. Se han perdido tantos talentos. Te lo vuelvo a repetir, Paco, a mí me encanta todo esto, y gracias por la lectura. Porque fíjate que yo he visto cómo se han perdido talentos por los pobres chavos, por ir a competir a una pelea, le llamamos de barrio, pelea molera, como le dicen, de una competencia molera, cuando estos chavos están con rendimientos nacionales, porque no hay apoyos, porque no hay recursos, ni científicos los apoyos, ni recursos económicos, para que los podamos proteger. En lugar de que vaya a pelear por 1,000 pesos o 1,500 a Chilapa, que mejor pelee por una medalla que nos va a traer el renombre a nuestro estado. Eso sería lo ideal. Por esa razón es nuestro comentario, y es así como llegamos a la... Pues volviendo a lo mismo, son los cazatalentos. Los cazatalentos, los que pues empíricamente se hacen, los que empíricamente creen que son mejores, los que pues a lo largo de su vida han tenido frustraciones deportivas. Aquí en Guerrero, lamentablemente, yo he conocido muchas personas frustradas deportivamente, y en lugar de actualizarse, en lugar de estudiar, en lugar de echarle más ganas a su profesión, pues vienen a estancar a nuestro estado. A los deportistas los malinfluencian,
Sí, por esa razón creo que a mí me parece muy importante, Paco, esto, porque creo que debemos de hacer un equipo. Tratar de despertar la inquietud del conocimiento que se debe de tener en el deportista mismo, porque la planificación se debe de hacer con el deportista, si es posible con los padres de familia, que sepan lo que van a hacer, a dónde vamos a llegar. Nosotros, como dice el licenciado, bien lo dice, visualizamos a dónde queremos llegar como entrenadores, antes de, y planificamos el camino, lo vamos preparando para llegar ahí, con toda esta base de conceptos. Por cada diapositiva que hagamos podemos hablar infinidad de horas, tiene muchas cosas que comentarse, pero nosotros quisimos nada más despertar un poco la inquietud con fundamentos científicos. Escucharon, no hay ninguna disparidad de conceptos porque están fundamentados. Esos están fundamentados desde nuestra perspectiva. Si hubiera gente con mucha mayor preparación, estamos en la mejor disposición de generar un foro donde no estemos dos, estemos más gente, donde preparemos a las personas, y si quieren alguna plática, alguna conferencia, pues yo ya voy a empezar a dar la primera. Me invitaron de unos municipios de Costa Chica. Yo tengo la ilusión porque en Costa Chica están viviendo los mejores atletas del país. Entonces yo les pedí de favor. Así es, orgullosamente. O sea, lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarles esta serie de conceptos. Yo les dije, profe, yo puedo ir a darles una plática, entrenamiento de fuerza en jóvenes, esa es mi área. Y me dijo, correcto, la vamos a hacer, y vamos a hacerla a fines de mayo. Se pospuso para la fecha, se llama Que la fuerza sea contigo, mi conferencia, porque la idea es cómo he trabajado yo la fuerza en los jóvenes, cómo he logrado que los atletas, taekwondoines, algunos boxeadores, futbolistas, basquetbolistas, confíen en nosotros en el físico-constructivismo. Con esta serie de conceptos, con estas bases científicas, sabemos que se puede entrenar a cualquier joven, obviamente con su dosificación de la carga, respetando conceptos biológicos de su propia naturaleza, de acuerdo a su edad y rendimiento, y su alimentación, que sobre todo es un punto que hablaste muy importante. Es la principal. Entonces, en base a eso, yo creo que sí podemos hacerlo, porque pues nosotros hace muchos años conformamos un grupo que se llamaba Formando Campeones, fue como en el 2011. Y queremos que ya Guerrero no se vea así gris, hay mucho campeón, sí. Queremos que empiecen estos campeones. Me gustó de Pepe Toño, que dijo que hay buenos prospectos aquí en Guerrero. Muchísimos. Tú, Tomás, trabajaste en el Instituto del Deporte. Yo le quiero preguntar a Pepe Toño, ¿cómo ves tú el apoyo que dan las autoridades aquí al deportista? Nulas, totalmente nulas. No tenemos una infraestructura, o tal vez no tenemos las autoridades correspondientes dentro de su función. O sea, desde ahí estamos mal. Desde nuestras autoridades deportivas, desde la planeación. Deben de conocer, ¿verdad? Claro. Sí. Paco, hay un detalle muy importante. Sí. Todo lo que nos ha traído a la sociedad en lo que estamos, todos hemos sufrido violencia. Sí. De diferentes maneras. Y voy a hacer un comentario personal. Ya estoy hasta la madre de no poder correr en la mañana. Entonces yo quiero correr en la mañana, sí, sin el riesgo de que me vayan a dar un levantón. O sea, yo ya estoy hasta acá. Entonces mucha gente tiene ese temor. Entonces yo creo que lo que nos ha traído aquí es el problema de la falta del respeto al derecho. Perfecto. ¿Sí? Coincido mucho con un expresidente de Iguala que escribió un libro muy bonito, a mí me encantó, me lo tengo autografiado, se llama México lo que necesita es un Estado de Derecho, y eso es real. Necesitamos respetar el derecho. Ahora, ¿qué dice el derecho en el deporte? A mí me encantó, tuve la fortuna de proponer la ley del deporte en el Estado. Fui al Congreso, hicimos los trámites adecuados, nos juntamos un grupo de personas interesadas del Estado, 16, 20 personas, pero estas personas hicimos una fuerza enorme con nuestros grupos y logramos que se corrigiera, más bien se hiciera una nueva ley del deporte. Por cierto, hasta la fecha, el gobierno no ha hecho un reglamento del deporte, evaden sus responsabilidades. Entonces yo siempre he dicho, cumple con tu responsabilidad. Si mi función como entrenador es entrenar gente, debo de estar preparado para entrenar gente. Porque de la misma manera que tú llevas a tu niño a la escuela, y escoges la escuela porque sabes que esa escuela está bien preparada, los maestros, nosotros debemos de tener esta preparación en nuestra área.
Pero, repito, las autoridades, como bien lo dice Pepe, ya ha estado fuera del estado porque ya hizo una comparativa en Sí. otros estados. Cuando nosotros tenemos esa fortuna te das cuenta de que puedes hacer una comparativa. Y resulta que no se cumple con un principio muy importante. Dice la ley que toda promoción, toda capacitación, la docencia y la promoción del deporte debe de ser realizada por personal capacitado. Entonces, si tú no tienes la capacitación para hacer una promoción deportiva, no te metas. Sí. Para allá iba. Y si tú no sabes hacer administración deportiva, ¿para qué te metes? Sí. Cada chango su mecate. Cada chango su mecate. Entonces, si tú eres muy bueno para hacer otras cosas, yo con todo respeto le dije, hay cosas en donde no debe de haber recomendación. Exacto. Y el deporte es una de esas. Es ahí. En el deporte tú me puedes recomendar que yo hubiera ido a la selección. ¿Qué iba yo a hacer yo de viejito allá a jugar en la selección? Nada. Entonces no es el deporte no necesita recomendación. Y voy a hacer otro comentario muy importante de una de mis primeras capacitaciones. Una de mis primeras capacitaciones, cuando yo me di cuenta que necesitaba tener un conocimiento, me fui a un congreso internacional a Monterrey. Me pagué mis gastos, como has de saber, yo pagué mi todo. Entonces de pronto llego a Monterrey y escuché una cosa muy importante que le preguntaron. Después del bonche de conferencias, vino Weiner de Alemania, vinieron de Argentina, vinieron los mejores del mundo a dar las conferencias. Y al final se hizo un panel de igual como estamos nosotros, sí, unos 10, 20 gentes, y le preguntaron al cubano que cuál era el comentario que veía en cuanto a la principal diferencia del resultado deportivo entre los cubanos y nosotros. Palabras más, palabras menos, pero le preguntaron por qué el nivel de rendimiento. Dice, yo creo que el nivel de rendimiento está fundamentado en el ejemplo que les voy a poner. Yo soy, dice, director en Cuba de una unidad deportiva, venía de un doctorado, de un curso de actualización de Alemania, ¿sí? Y dice, yo soy director de una unidad deportiva. Y como director de la unidad deportiva, yo vengo apenas de Alemania, voy de paso aquí a México y voy a llegar a Cuba. Y cuando yo llegue a Cuba, ¿qué creen que voy a hacer? Director de la unidad deportiva. Porque el tipo que se puso en mi lugar se regresa, al menos que él sepa más que yo. Dice, él se queda en mi lugar y yo, por no saber, dice, pierdo el lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no estoy en contra de nadie, yo simplemente digo que si no tienes esta capacidad, a mí me invitan a jugar básquet, no me meto porque ni me gusta y ni lo sé. ¿Para qué te metes en algo que no sabes? Sí, lamentablemente lo que pasa en México y bueno, toda la República, porque yo así lo he visto, es que una cosa es que tengas el talento deportivo y otra cosa es que tengas la formación deportiva, ¿sí? O sea, aquí en México y aquí en nuestro estado, si una persona fue sobresaliente en su deporte, fue campeón, multicampeón, qué bueno, se le tiene que reconocer de alguna manera, ¿no? Pero ya darle la autoridad máxima como tal para manejar nuestro deporte aquí en el estado, híjole, pues sí, como que tiene mucho de qué hablar. Igual lo mismo, estoy en misma frecuencia con Tomás, no tengo nada en contra de nadie, sino que simplemente es nuestro punto de vista, porque queremos mejorar. Exacto, es lo que Queremos mejorar, queremos que nuestro deporte en Guerrero crezca, que tenga más oportunidad, que tenga sobre todo pues más solvencia económica. No la hay. Que aparezcamos ya si quieren los cuadros, ¿no? No la hay. Coincido, ¿ya te fijaste? O sea, muchos. Desde que llegaron coincidieron. coincidimos. Sí, bueno, y lo dijo más bonito él, porque yo me emociono. Y te digo, yo he estado, gracias a Dios y gracias a mi formación y a mi pues mi profesión en diferentes estados, y he tenido la fortuna de estar en canchas y unidades deportivas, pues wow. O sea que en realidad aquí en nuestro estado, aquí en nuestro Chilpancingo hermoso, pues no hay. A duras penas y apenas las están techando algunas, y que las están techando, las están privatizando. Sí. O sea, ¿cómo? No es algo. ¿No? Sí, hay muchas cosas en las que vamos a entonces... decir comentarios, pero te repito, la función es esa, no hay un respeto. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que sea, por lo que sea. Pero lo que no se vale es que al final de cuentas, dentro de la estructura de la orgánica del deporte, quiero que sepas que hay niveles y hay que respetar. Si arriba de mí hay otro nivel, hay que respetarlo.
porque hay otra persona arriba a nivel de mí. Entonces, si te das cuenta, el gobierno ha evitado, y no un solo gobierno, todos nuestros gobiernos, salvo René Juárez Cisneros, fue el que conformó un Consejo Estatal del Deporte, porque ciertamente hay una autoridad que se representa al deporte en el Estado, pero arriba de él debe tener un consejo que esté haciendo estos comentarios que hacemos nosotros, que lo esté... que escuche, que es el vea- cerebro. Que vea el resultado. Él es el ejecutor, Exactamente. pero el gobierno... Pero que vea asesores, no mames, Es como personas especie de- calificadas. Eso es lo que pedimos. Y dentro de la ley nosotros lo propusimos. Propusimos dos conceptos muy básicos. Un concepto básico es que tuviera especies de mesas, digo, de asesorías de apoyo. Esa es una. De donde vienen, de donde vengan, pero que tuviera mesas de gentes asesores. La otra, que hubiera una especie de delegaciones, no que todo el deporte se hace en Chilpancingo y en Acapulco. ¿Y cuándo en Chilapa? ¿Cuándo en ¿Por qué no nos empezamos a distribuir? Claro. Y ese es otro error, Paco, que lo podemos ver desde el punto de vista... Ustedes dijeron una palabra que nunca la utilizan aquí y se debe de utilizar, y se llama planeación. Planeación, eso es básico. Eso. Yo por eso les digo, mira, Paco, cuando me preguntan a mí, me piden mi opinión, he estado en algunos foros de áreas importantes de la sociedad civil y por fortuna me siguen invitando. Y resulta que yo hago el comentario y les digo, estoy harto de que se hagan las cosas al antojo, o sea que administramos por ocurrencias, y así escribo una nota con Agustín de Jesús en Chilpo Sport. Ya estamos cansados de que se hagan las cosas por ocurrencias o nomás para tomarse la foto del Face, y ya porque saliste en el Face, ya. No, señor, eso no es deporte. Yo cualquiera puede ir a tomarse fotos, no. Lo que tenemos que ver es cómo mis ideas inciden en el resultado deportivo. Y eso significa que tú respetes a la persona que estuvo en esa autoridad. Porque de lo contrario, lo único que hacen estas personas es perder ese poco concepto que tú les tienes. Aquí en Chilpancingo, Guerrero, Pepe Toño, aquí promover el deporte es que me tome yo una foto contigo con una pelota de fútbol y ya te estoy promoviendo el Y deporte. ya haces deporte, y lo hacen, y ¿sabes qué? Los deportistas lo aceptan. Sí. ¿Y sabes por qué lo aceptan? Por la necesidad. Necesidad. Resulta que yo tuve un deportista campeón, apoyé a un deportista campeón nacional, tercer lugar nacional, y de pronto lo veo en el periódico que está recibiendo 500 pesos. Le dije, estos 500 pesos yo se los hubiera botado. Le dije, estos 500 los necesitabas antes para alimentarte, claro, y no venir en ayunas desde la escuela Wilfrido Macié, no, es la Galo Soberón, hasta la Tatajildo caminando porque no tienes para el pasaje. Eso no se vale. Sí, el apoyo. El apoyo. El Necesitamos apoyo. eso, y ¿sabes qué? Lo necesitamos no más de lo normal, lo que se haya, pero que se haga. O sea, y si nosotros empezamos a cambiar esta serie de conceptos, no nomás nosotros, a nosotros el deportista tiene que exigirnos como entrenadores, profe, su horario de llegada, profe, ¿qué voy a hacer? Sí, Porque ahorita la disciplina es muy importante. Claro. Entonces, si nosotros empezamos a disciplinar el deporte, creo yo, y lo planificamos, ya no gobernar por ocurrencias, porque en todos lados ves ocurrencias. Sí. ¿Sí? Que donde ha habido un plan de trabajo, se quiso hacer un banco de proyectos en el periodo de Seferino Torreblanca Galindo, pues no funcionaron. O sea, ¿de qué sirve que tú lleves tu proyecto y digas, bueno, de 100 proyectos por ahí estoy en el 99, pero ya está mi proyecto? Ajá, y nunca llega. Y nunca llega. Nunca llega. Yo he hecho propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo, en la fecha, en este Plan Estatal de Desarrollo, yo les dije, ¿cuándo una mesa de trabajo donde discutamos? Discutamos con gente que dice que sabe de deporte. Que sepa. No, sube la internet. Pues con internet no tienes con quién discutir. No tienes con quién aclarar puntos. Aclarar puntos. Aclarar puntos, a lo sí. mejor no tengo la razón. Sí. Es mi razón y la voy a defender donde sea. Pero quiero escuchar tu razón. ¿Qué te hace estar en la oscuridad? ¿Qué te hace estar en el anonimato? ¿Qué te hace estar en un lugar que no tiene resultado? No. Y después te vas feliz. Yo se los he dicho, ya más difícil, Paco, y esto es más fuerte. Llego que hacen campañas de corrupción y le digo, la verdad es que vivimos en un estado corrupto, porque pagan sueldos de 60, 80 mil pesos, ¿cuál es 60? En un área deportiva, en el área del deporte, 60 mil pesos mensuales. En un año, ¿cuánto es? ¿Sí? Estamos hablando de 12 meses, son 720 mil pesos. Multiplícalo por 6 años, son 4.200.000 que al final del periodo, aunque esté mal el deporte, ya pagaste 4.200.000 pesos y no sirvió para nada. No importa el resultado. No importa el resultado. No. ¿Y eso cómo se llama? Entonces, te lo digo, de verdad que yo, mira, 11 años y no he encontrado una autoridad que se encargue de verdad de hacer estos cambios.
Entonces, lo dice uno, yo les digo, hablar de deporte me emociona porque es mi Pasión, vida. claro. Pero es la realidad y tenemos fundamentos y yo tengo proyectos, tengo personales, todos mis proyectos son personales, los he desarrollado, por eso renuncié al instituto. Yo con gusto, digo, mucha gente me hubiera querido que me quedara ahí, ¿no? El mismo jefe, a pesar de las diferencias. Pero yo le renuncié por eso. Estaba harto de cómo vas a recibir una instrucción de una gente que no sabe de deporte. Y aquí se da mucho, en Chilpancingo se da el fusile de los programas de entrenamiento y programas educativos y programas deportivos, llámese lo que sea. Todo el tiempo se han fusilado proyectos y proyectos y Mira, en una proyectos. ocasión Y lamentablemente nunca llegan a un buen fin. llegué a una reunión, hice comentarios positivos en una reunión muy importante. De pronto se hace un evento en el auditorio José Joaquín de Herrera y me dicen: oye Tomás, que participaste en esta reunión y no estás aquí. Le dije: no puede ser, no me avisaron. ¿Dónde estás? En el centro, vete. Dice: ¿sabes qué? No tiene nada de eso, es pura política, dice, no tiene nada que ver, aunque no vengas. Pero dije: pues yo voy si quiero reclamarle a la Por persona. eso no quiere que fuera. No, pero se están lucrando con tus nombres. Sí, no, cuando menos, digo, tú colaboraste, perdiste tus tardes para un proyecto, ¿no? Ahí Para ya trabajar. a lucrar con tu nombre. No llevé el proyecto en sí, nada más colaboré, di opiniones, ¿no? Para que esa reunión saliera. pero es trabajo. Es trabajo. Entonces me dice un subsecretario de Educación y me dice: profe, cuando me escuchó un poco tenso de la conversación, dice: espero su proyecto allá en la SEC, ¿me lo lleva, por favor? Y le dije: profe, no se lo voy a llevar. Y dice: ¿cómo? Pero tú dices que está muy bueno el proyecto. Le dije: sí, Pero es mío. trabajé con una telesecundaria, pero este proyecto viene de la sociedad civil. ¿Cuándo firmamos el convenio? ¿Qué ponen ustedes? ¿Qué pongo yo? Y lo hacemos. Así es. Pero llevárselo a su escritorio, óigame, pues sí. Pues estaban pensando que te iban a hacer el favor de recibirlo. Eso es lo que piensan, que me van a hacer Sí. el favor, no, para favores. Ya tengo 58 años y no les pido ningún favor. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces yo creo que tenemos que tener un cambio de mentalidad y a eso queremos que la gente desde el principio, desde el entrenamiento, desde la diversión que vayas a hacer, que sea una diversión planificada y esa diversión planificada ya se llama ejercicio. Perfecto. Cuando ya vas haciendo ejercicio y le vas poniendo un resultado ya se llama entrenamiento. Y cuando ya quieres hacer ese entrenamiento para que tengas resultados grandes, a gran escala, pues ya se llama a alto rendimiento. Y eso es lo que tenemos, esos capacitos tenemos que ir dando en todos lados. Y eso es a lo que nosotros queremos compartir. Modestia aparte, lo que gusten, podemos... No, pues yo les quiero agradecer, Toño, Pepe Toño, no tengo el gusto de conocerte. ¿Para qué me meto yo en entrevistas si Tomás y tú son los expertos en la materia?